Sí, Sí, doctor. doctor, se escucha. Buenas noches, joven. Hoy día vamos a avanzar el tema 4. Bueno, si yo lo miro como lo estoy viendo, estamos avanzando bien rápido, digamos, aparentemente, porque después volvemos a repasar algunos temas que yo voy mirando que todavía no he tocado en algunos lados, etcétera. Pero lo que pasa es que estos temas que nosotros estamos dando de patología general Todos se los... los, se los utiliza mucho en lo que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, presión arterial, edema, todas esas cosas que nosotros por la extensión seguramente van a mirar. Entonces vale la pena que por eso avancemos un poco estos temas, para que se vayan orientando ustedes más clínicamente. ¿Ok? Y lógicamente que con las prácticas ya nos vamos a ir igualando y se va a ir avanzando. Así que, además ya hoy día nos pasó la dirección de carrera de que ya se acabaron las famosas inscripciones, así que tenemos que avanzar. Muy bien, no sabemos ni cuántos alumnos son, pero son hartos. Muy bien. Este tema de trastornos hemodinámicos es un tema bastante interesante, es bonito y ustedes le van a hallar la aplicación práctica conforme yo les voy a estar mostrando un poco. ¿Ok? Esto, cuando nosotros miramos el tema trastornos hemodinámicos, ya su norma dice, trastornos es alguna alteración que hay, hemo es sangre y dinámico quiere decir en movimiento, ¿verdad? Entonces, los trastornos hemodinámicos de por sí constituyen una unidad patológica muy importante y podemos considerar que los mismos intervienen en la regulación general del organismo a través de la homeostasis. La homeostasis se la inventó un señor llamado Claudio Bernard, ¿ya? ¿Y a qué se refería? Cuando nosotros estamos en un proceso de equilibrio normal el cuerpo, el mecanismo, entonces decimos nosotros que estamos, esa regulación permanente, de equilibrio, se lo llama homeostasis, entonces. Y para que se produzca esta homeostasis, la composición normal del medio interno debe reunir componentes que son muy especiales y muy interesantes que deben ser manejados. El mantenimiento de la homeostasis en los tejidos va a exigir la existencia de un medio líquido normal y un riego sanguíneo adecuado. La composición del medio líquido intersticial depende de la propia concentración de los solutos de la sangre y del estado del endotelio y de la membrana vascular. Entonces, las alteraciones del sistema circulatorio dependen del estado de sus componentes básicos. ¿Y cuáles son los componentes básicos? El corazón, las arterias, las venas capilares y también la propia sangre. Muy bien. El corazón es, es un factor muy importante porque tiene una capacidad muy interesante que tiene que ver con lo que nosotros vamos a llamar mantener la buena perfusión tisular, es decir, a través de su bomba, de su mecanismo de contracción de sístoles y diástoles, hace que se actúe como una bomba impelente que su función es hacer que llegue sangre a todo, llegue llegue la sangre a todos los sistemas y órganos del cuerpo. La red capilar, que también es de suma importancia funcional por las grandes variaciones que puede sufrir en su capacidad, abriendo capilares normalmente cerrados y por su papel primordial en el intercambio con el intersticio de todo tipo de componentes de la sangre. Otro factor importante que juega aquí es natural, lo que nosotros llamamos el endotelio vascular, que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque tiene un papel muy activo en la coagulación de la sangre, en las reacciones inmunológicas, en la formación de placas de ateroma, en el intercambio de los componentes con el intersticio, en la filtración y mantenimiento
en la filtración glomerular y mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Entonces, y de los componentes con el intersticio. La filtración glomerular y mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Muy bien. Las arterias y las venas también tienen un papel más secundario en la homeostasis, pero sin embargo también tienen que ver con el mantenimiento de la regulación de la presión sanguínea, ¿ok? Que es de mucha importancia, como las vamos a ver posteriormente. La complejidad de la composición de la sangre también lleva una gran cantidad de complejas funciones vitales para todos los organismos y tejidos. Muy bien. Entonces, si nosotros estamos mirando eso, entonces tenemos que hacer un recuerdo de algunas cositas. Todas las alteraciones que nosotros vamos a ver tienen que ver con algo que se llama líquido, ¿no? Entonces nosotros decimos que el cuerpo humano generalmente es líquido, ya un 60, 70%, vamos a poner intermedio, 65% de una persona este, es líquido, ¿ok? De todos los tejidos y órganos y células. Entonces, es muy importante que nosotros lo miramos, ¿no? Entonces, el 70%, como se dice, del organismo es agua, ¿ok? Y la mayor parte está presente en el líquido intersticial, en el líquido intracelular, que eso lo vamos a mirar cuando hagamos el repaso de las preguntas, ¿ok? Ahorita vamos a hacer una muestra, como hicimos el otro día. Yo les voy a mostrar algunas cosas, alguna definición y les muestro el ejemplo. Entonces, y aquí encontramos la primera cosa que tiene que ver con agua, se llama edema. ¿Y qué es el edema? Es la expansión anormal localizada o generalizada de agua en el espacio intersticial. Desde el punto de vista clínico, el edema se identifica como una expansión visible y palpable. La constitución del líquido extravasado es variable, siendo semejante a la del plasma. Para que se manifieste clínicamente el edema, que esto ya no está ahí, generalmente tiene que haber una retención de líquido de un 10% del líquido intracelular. 10%. ¿Ok? Entonces, para manejarse. ¿Y cómo nos vamos a nosotros a mirar? Lo vamos a mirar como estamos mirando aquí. A través, por ejemplo, aquí estamos viendo una hinchazón generalizada. Este generalmente es un edema cardíaco, porque los edemas cardíacos empiezan por los pies, tobillo, etcétera, etcétera. Y la clara manifestación del edema, porque el edema puede ser localizado o puede ser también generalizado, ¿ok? Pero aquí estamos viendo un edema, digamos, localizado. Aquí hay generalizado, está por acá también, más para arriba. Pero de todas maneras, entonces, esta maniobra que se llama es la maniobra de la fobia, se hace presión con el dedo y después retiramos el dedo y nosotros miramos que queda una señal bien manifiesta. Esta señal se llama fobia. ¿Ok? Signo de la fobia. Estoy aquí mirando los pillos. Entonces, esto se llama fobia. Ahí la están mirando ustedes. ¿Ok? Muy bien. Sí, doctor. Ya. Ahora bien, entonces, ese es un tema, nosotros estamos mirando aquí un edema, no importa, es lo que yo quiero que aprenda. Retención de líquido, en este caso, ya, y puede ser localizado o generalizado. En este caso, él es generalizado porque más arriba seguramente hay. No importa, pero el signo es importante, el signo del edema, la fobia. Ok, ya. Ahora bien, este tipo de edema especial es el que nosotros estamos hablando, que conocemos como edema pulmonar. El edema pulmonar es muy importante que lo aprendamos y lo conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, mira, aquí como tenemos todas estas señales, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta pérdida de claridad es un edema. Después lo vamos a mirar. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que me interesa que ustedes miren microscópicamente, esto es lo que observamos en un edema. Acá lo que nosotros estamos encontrando son los alveolos. Si ustedes lo miran, los alveolos están dilatados. Hay roturas de las membranas, o sea,
hay rotura de los septos alveolares, es decir, fíjense, tan dilatado y hay rotura de los septos alveolares, ¿ok? Esta rotura, entonces, es importante, pero lo que más nos llama la atención aquí, esto, o sea, estamos hablando, esto es un alveolo pulmonar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos está llamando la atención? Que estos alveolos están con un líquido de aspecto rosado, contraído aquí, ¿ya? Y hay células acá también que estamos mirando, pues estamos viendo polimorfonucleares. Y nosotros lo miramos aquí en un aumento menos, está mismo, pero a menor aumento nosotros estamos observando, por ejemplo, la cantidad de células que hay. Fíjense bien, pero los alveolos están dilatados y con ese contenido rosado. Entonces, esto es signo de un edema, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ver macroscópicamente? Lo vamos a ver de esta manera. Eso mire, fíjense bien, están medio, en primer lugar, el tejido, o en este caso el pulmón, está aumentado de peso, ¿ok? Estos bronquios y bronquiolos muchas veces están dilatados, pueden contener, y cuando ustedes hacen un corte de este pulmón, va a salir ese líquido que está dentro de estos espacios, va a resumar un líquido de color espumoso rosado o espumoso rosado. Eso es signo característico de un edema pulmonar. Muy bien. También hay otros tipos de edema. Este edema que estamos mirando aquí es un edema cerebral, que es la acumulación excesiva de agua en el cerebro, ya sea en el espacio intracelular o el extracelular. Bueno, entonces muy bien. Hay varios tipos de edema. No me interesa ahorita diferenciarse si es vasogénico, citotóxico, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es que ustedes distingan un edema. Este es un edema cerebral. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es edema cerebral? Están mirándolo ustedes. Lo primero que nosotros vamos a ver que estas circunvoluciones se encuentran reprimidas, achatadas, como decimos nosotros muchas veces. ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, por algún golpe o alguna cosa y uno tiene un edema cerebral, entonces al haber ese proceso de expansión, de retención de líquido, ¿qué es lo que va pasando? Hace presión sobre el cerebro, pero como el cerebro está dentro de la calota craneana, que no le permite dilatarse, o sea, no le permite crecer porque no es un globo, no es expansible, el hueso no permite la expansión. ¿Qué hace? Estas circunvoluciones entonces tienden a aplanarse por la presión que tiene contra la pared del hueso de la calota craneana, ¿ok? Entonces eso es importante. Y otra cosa que nos va a llamar la atención es esto, la congestión de los vasos. Los vasos sanguíneos están dilatados, congestionados, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Ahora bien, entonces aquí nosotros miramos, y si nosotros miramos histológicamente el tema de edema, mira aquí se encuentran, ¿ven? Fíjense bien, tan congestivos y estas circunvoluciones están aplanadas, achatadas, ¿ok? Y apegadas. Muy bien. Pero ¿qué miramos cuando nosotros vemos a nivel del microscopio? ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense bien estas cositas aquí son las células, ¿ok? Las células, ¿ya? ¿Cómo están las células en este caso? Se encuentran, fíjense bien, casi con un núcleo tirado a la periferia y fíjense bien a, a los blanquecinos que estamos mirando y lógicamente que hay una hipercelularidad. Aquí esto que nosotros estamos mirando aquí es una área de necrosis. ¿Se acuerdan la necrosis que decimos nosotros en el estómago, el edema? ¿Se acuerdan cuando hablamos de necrosis? ¿Qué tipo es? Necrosis de tipo Coagulativo. licuefactiva, ¿no es verdad? Eso es, ok, entonces ese es el tipo de necrosis. Aquí se está notando eso, ¿ok? Y fíjense, aquí estamos con edema y muchas veces como estas células al producirse el edema, ¿qué es lo que se va a producir? A nivel del endotelio vascular también se va a producir pues un aumento, ¿se acuerdan? Al haber enlentecimiento de la sangre, ¿qué es lo que va a pasar?
vienen también los procesos que nosotros hablamos de la marginación leucocitaria, etcétera, etcétera. No, ahí empieza también a aumentarse el flujo vascular, entonces todas esas cosas que hablamos en las anteriores clases. Y lógicamente la salida de líquido del espacio intersticial al espacio externo también, ¿ok? Y la entrada también del líquido. En fin, todas esas cosas entonces que nosotros estamos mirando, aquí la vemos en este tipo de edema. Aquí también nosotros estamos mirando muchas cosas parecidas. Aquí, por ejemplo, vemos áreas de hemorragia, mire, de hemorragia, y esto es una parte importante que lo estamos mirando, ¿ok? Y fíjense bien, estas hemorragias, como es un poco antigua esta, fíjense bien, hay aquí estas cositas medias, ocre, son la hemosiderina, que es producto del rompimiento de los glóbulos rojos y el grupo EN, ¿no es verdad? Muy bien. Y esto es la famosa hiperemia. La hiperemia es esto lo que estamos mirando. Aquí vemos un tejido, o sea, vemos un ojo, ¿ok? Los signos de la hiperemia dependen del lugar donde se produce la congestión de la sangre. Los primeros síntomas de la hiperemia son enrojecimiento de la zona donde se congestiona la sangre. El área afectada está caliente al tacto. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vino el proceso de inflamación? Cuando nos picaba una abejita, primero se puso pálido, después empezó a hacerse roja, esa parte, ¿por qué? Por la activación de los mediadores, ¿no? Los efectos estamínicos que nosotros llamamos, y aquí es lo que ustedes ven. Entonces, ese enrojecimiento, eso se llama la hiperemia, ¿no es verdad? Ya es la llenada de sangre, la llenada de sangre, y hace que eso, como es activo y es aguda, generalmente en los tejidos se pone de color caliente, ¿ok? Al tacto, aumentado, hay la congestión. Y mire aquí, estamos nosotros mirando una quemadura de un brazo, donde hay hiperemia y hay edema, fíjense, ¿ok? El edema también hay retención de líquido, hinchazón. Muy bien. Aquí nosotros vamos a mirar también un edema con de con del vaso, y aquí nosotros lo vamos a ver también congestivo. Fíjense bien, nosotros encontramos, por ejemplo, que fíjense bien cómo se manifiestan los vasos, así fíjense bien todo esto, ¿ok? A nivel de la pulpa esplénica, y lógicamente que se forman una serie de barro biliar. Y en ese barro biliar nosotros vamos a encontrar algunos tipos de células importantes, no sé, que están en el primer libro, ¿no? ¿Verdad? Ya, no sé qué se llamarán esas células, ¿ok? Pero que el barrio biliar. Signo de congestión esplénica. ¿Cuál será esa célula? ¿Alguien la sabe? Finkel, no sé qué se llamará. ¿Algo? ¿Leyeron el primer tema? Están ahí. Bueno, entonces, y esta es la congestión hepática. Esto es importante que nosotros miremos esta congestión hepática. Fíjense bien, el hígado no es de este aspecto. Cuando nosotros cortamos un hígado no se ve este aspecto. Cuando nosotros lo estamos mirando aquí de esta manera, fíjense bien, tiene el aspecto de una nuez moscada. Esto es una congestión hepática de tipo pasiva crónica. Generalmente, ¿dónde la vamos a ver? En las insuficiencias cardíacas, ¿ok? Y vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros algo importante aquí, una necrosis centrolobular. Y mire, áreas de hemorragia, también piense bien, esplénica, de hemorragia en el parénquima hepático, ¿no es verdad? Entonces, esta imagen es característica, entonces, hígado de nuez moscada, igual, que se llama congestión pasiva, ¿no es verdad? Muy bien. Y miren, esto es importante también en estas células que nosotros estamos mirando aquí, pero aquí ya no estamos en el hígado. ¿Dónde estaremos? Estamos aquí hay alveolos, ¿no es verdad? Pulmonares. Fíjense bien, esto es importante. Nosotros lo que vemos en este punto, digamos, vamos a ver estas cositas medias castañas, y etcétera, etcétera. Se los llaman alveolos, sí, son células
son células características una, ¿qué se podría ser eso? A ver, ¿alguien sabe? ¿Neumonía? No, sí puede ser de una neumonía, pero en este caso no es neumonía, ¿no? Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca de larga data, es decir, congestiva, ¿ya? En este caso, entonces, estos son histiocytos alveolares, las células de la insuficiencia cardíaca, ¿qué se llaman? Bueno, pregunta. Esas son sí las que ustedes van a ver, ¿ok? ¿Tiene su nombre? Cardiomiocito. ¿Qué se llama? Cardiomiocito. No, cardiomiocitos son en el corazón. Esto es pulmón. Las células de la insuficiencia cardíaca alveolar, las células alveolar. ¿Qué se llaman estos bichitos ahí? A ver. Las células de la insuficiencia cardíaca, ¿qué se llaman? Macrófagos alveolares, pero ¿qué se llaman? Son macrófagos alveolares, tienen un nombre, ¿ok? Bueno, aquí vemos también esto, otra cosa, cuando nosotros miramos un rasgo que el otro día no avanzamos un poco, esto es una meningococcemia. ¿Qué significa esto? Esto es una coagulación intravascular por un meningococo, en este caso este niño hizo una profunda sepsis, con falla de todos los órganos y fíjense bien la piel del niño, ¿ok? Entonces la piel del niño, y esto es una coagulación intravascular diseminada. Esta es una foto que se la puse para recordarle de las anteriores, ¿ok? Aquí vamos a hacer lo que estamos mirando y hablando. Entonces, cuando nosotros estamos mirando aquí el hígado de mi lado izquierdo, este de aquí es un hígado normal, donde vemos los hepatocitos con todos sus componentes muy bien, su estructura, ¿ok? Aquí nosotros vemos una congestión centrolobular, fíjense bien, lo encontramos, no sé si a ustedes les da para ver que hay de alguna manera un rasgo diferente. Mire, hay acumulación de líquidos, fíjense bien, ¿ok? Congestión, fíjense, ¿hay diferencia o no? ¿Le notan ustedes la diferencia o no a esto? ¿O lo hayan igual? Este con este. Está distinto, doctor. Está, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, eso es la acumulación de líquido. Y esto de aquí es una congestión, ¿ok? Centrolobular. Esto de aquí no, esto es una necrosis hemorrágica. Fíjense bien acá, ¿qué es lo que estamos mirando? Área de hemorragia, ¿ok? Y centrolobular, ¿qué quiere decir? Al centro del ovulilo, ¿no? ¿Verdad? Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre mostramos esto? Porque esta es la parte más sensible de producirse la necrosis isquémica o centrolobular. Y fíjense bien, esto todavía estamos en área de hemorragia. Cuando esta hemorragia por algún motivo se ha visto afectada, fíjense bien, y ya aquí la vemos de otra forma, ¿no? Aquí ya se ha producido la necrosis. Es un paso después de esto, ¿ok? De oclusión, fíjense bien, ¿ok? Fíjense, ¿le notan la diferencia de esto con esto? Fíjense bien, esto es una área pálida, blanca, ¿sí o no? El otro está eritematoso. ¿No? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos, cuando yo le dije que el infarto al principio es rojo, es rosado, ¿sí o no? ¿No? Y cuando a raíz de una obstrucción de las coronarias, ¿no es verdad? El área esa de infarto es roja, pero después, ¿qué pasa? Pasa a ser pálida, ¿sí? Y después de pálida llega a ser blanca, amarillenta, pálida amarillenta, y después llega a ser blanca. ¿Se acuerda que lo que dijimos, blanca, no? Y se nota y se delimita y lo que nosotros ya llamamos, cuando decimos y vemos ese color, el corazón, decimos que es un infarto antiguo. ¿Se acuerdan? Charla de las anteriores charlas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la hemorragia? Salida de sangre de los vasos sanguíneos al corazón. Entonces, ahora vamos a ver. Ya miramos esto, miramos esto. Entonces, hemorragia. Y aquí estamos mirando otra cosa importante.
hemoptisis, hematemesis, proctorragias y melena. A ver, hemoptisis es la salida de sangre a través de la boca. ¿Ya? Hematemesis es, a ver, ¿quién me puede decir? Salida de sangre de la boca Vómito con sangre. del esófago. Así es, y con espuma y todo, ¿no es verdad? Y la proctorragia es salida de sangre por el recto. Y las melenas son sangre que vienen de la sangre oculta, ¿no es verdad que la encontramos? Estas melenas son importantes, cambian el color de las heces fecales, ¿ok? Y hay una epistasis también entre medio ahí, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué es la epistasis? Sangrado nasal. Sangre, Por la nariz. hemorragia nasal. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, ya estamos aprendiendo a mirar algunos dibujitos. Entonces, aquí hemorragias internas. Que cuando nosotros decimos internas, las que no vemos. Muchas veces nosotros podemos, por ejemplo, un accidente de vehículo, chocarnos y nos pueden golpear ya sea el tórax, el abdomen, etcétera, y nos puede producir pérdida de sangre, ¿ok? ¿Ya por qué? Porque hay hemorragia interna. ¿Cómo me voy a dar cuenta después de una persona que tiene una hemorragia interna con el antecedente de un traumatismo cualquiera que sea? Y vemos que esa persona está empezando, en primer lugar, empieza a descender su presión arterial, que pues tiende a empalidecerse. Y si nosotros le hacemos un hematocrito, vemos que hay descenso del hematocrito. Es muy importante que nosotros sepamos calibrar eso. Y lógicamente que va a venir taquicardia y va a haber disminución de la presión arterial. Y el antecedente, entonces ya nosotros pedimos un hematocrito y lógicamente que haríamos una placa de abdomen, si es en el abdomen, una placa de tórax, para ver si nosotros podemos encontrar alguna otra cosa. ¿Ok? Entonces, estas son las famosas hemorragias internas que nosotros vemos. Y esto de aquí que estamos mirando a mi lado izquierdo es un taponamiento cardíaco. Esto también es muy causante, esto causa muchas muertes. Generalmente se produce, cuando se produce un taponamiento cardíaco, si no está preparado uno en un gran centro, se muere, ¿no? Ok. Y esto es lo que nosotros estamos mirando, las hemorragias en los núcleos de la base. Entonces, quiere decir que aquí, por algún motivo, se ha de haber roto un vaso y nosotros estamos mirando. ¿Qué decíamos que se hacían? Las hemorragias de la base, dice que se forma una licuefacción, ¿no es verdad? Y después dijimos ¿en qué quedaban? Quedaban en cavernas, ¿no es verdad? En espacio, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ve. ¿Y la embolia cuál es la embolia? Es el proceso por el cual una masa sólida, líquida o gaseosa llamada émbolo se libera dentro de los vasos y es transportada por la sangre a un lugar del organismo distinto al punto de origen. Miren, aquí nosotros estamos viendo una embolia de la arteria pulmonar. Aquí está. Esta embolia está en la desembocadura de la arteria pulmonar. Esto lo llamamos émbolos cabalgantes o trombos en silla de montar. Aquí también. ¿Ok? Entonces también es importante que nosotros veamos. Esto en esta imagen, entonces una embolia. ¿Dónde podríamos esperar una embolia pulmonar? Esperamos una embolia pulmonar en una persona que pudo haber sido operada de una cesárea, no caminó y que tenía varices y puede hacernos un émbolo desde abajo para arriba y ¡pop! Se nos va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va a la arteria pulmonar y produce eso. ¿Ok? Ok. Entonces, esto de aquí, esta es una embolia del líquido amniótico. Miren, esta imagen es hermosa. Esta es las escamas córneas del feto del lanugo. ¿Ok? Esto es muy frecuente que se produzcan este tipo de embolia. A veces se producen y no causan muchos problemas, pero otras veces se lo mata a uno, la matan a la madre. Y bueno, ahí estamos. Fíjense bien, embolia
es el pulmón, esto es un pulmón también, ¿ok? Estamos hablando pulmón. Entonces aquí estamos hablando esta parte de las perlas, de las escamas córneas del líquido amniótico, ¿ok? Bueno, y aquí estamos viendo. Esto también es importante, otras causas de embolia, la embolia gaseosa. Esto es lo que se produce con la descompresión brusca por insolubilidad del nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Los buzos que se meten a grandes profundidades y tienden a salir, así como hay compresión para entrar, también uno tiene que ir despacio descomprimiendo, porque si uno sale rápidamente a la superficie, se puede descomponer y nos puede producir una embolia, eso es una embolia gaseosa. Es muy típica en los buzos, en los grandes buzadores. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de las embolias grasas? ¿No se acuerdan? ¿No? Necrosis grasa, dijimos cuál era, fracturas óseas, ¿no? ¿Verdad? Aquí está un hueso y aquí estamos, mire aquí, estamos mirando eso, esta embolia de la médula ósea. ¿Ok? También esto es importante que lo miremos, que nos demos cuenta, siempre pueden haber, si nosotros encontramos un traumatismo, una fractura, puede ser de la pierna, ya salida, ya, y empezamos a mirar de que el paciente empieza a perder sangre, pero no la estamos, o empieza a tener alteraciones, empieza a ponerse cianótico, frío en las partes de arriba, los labios, y no, entonces uno se da cuenta que está poniéndose cianótico, taquicárdico, y uno se va a dar cuenta que le está faltando oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir que ha habido una embolia por arriba, ¿ok? Arriba que está produciendo nos puede dar un edema también, ¿ok? Muy bien. Y aquí nosotros, mira, aquí está la explicación exactamente de la trombosis venosa profunda, que es la causante de las mayores embolias cuando se producen en las embarazadas que han sido operadas por cesárea, que entran bien aparentemente y hacen este cuadro de embolia y hacen un cuadro grave que termina con la muerte de la paciente. Aquí estamos mirando lo mismo, el émbolo, ¿sí? Muy bien. Esto es importante también que nosotros miramos esta febrina, tejido de granulación luz vascular, la pared vascular, trombo, esto es un trombo en vía de organización. Bien, esto es importante, esta imagen que se las estoy mostrando son las líneas de sangre, que a cada rato la van a escuchar hablar. Aquí está más bonito porque está más grande la imagen, naturalmente, ¿no? ¿Verdad? Pero son las líneas de sangre. Entonces, fíjense, son características, líneas blancas, líneas rojas, ¿ok? Ya, entonces son importantes cuando nosotros vemos este tipo de imagen, las líneas de sangre son características de hemorragias o de embolias de tipo arterial, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué estamos mirando aquí? Miren, aquí hay una trombosis coronaria, arteriosclerosis. Fíjense, está taponeado completamente la coronaria. Miren, no hay espacio, ¿ok? Ahí estamos mirando también los coagulitos ahí adentro que estamos mirando. Muy bien. Ahora bien, la diferencia entre un coágulo post-mortem y un coágulo vivo. Esto es muy importante, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Dice el patólogo, ante una masa de sangre coagulada en el tronco de la arteria pulmonar a su rama, debe distinguir entre un émbolo, un coágulo postmortem o una trombosis in situ de la arteria pulmonar. Esta última es infrecuente y se asocia a graves enfermedades destructivas pulmonares o la endarteritis obliterante. Generalmente los émbolos vitales aparecen como torcidos sobre sí mismos. No reproducen la forma del vaso en que se encuentran. Se desarrollan y se ven como el molde de la vena en la que se formaron y en su superficie pueden verse la impronta de los senos de las válvulas de las paredes de dichas venas. Es muy importante esto. Cuando nosotros lo agarramos y le ponemos agua, así en la pila de agua, este vaso papa, vemos que si el coágulo esa sangre que está ahí,
no se desprende fácilmente, ese coágulo es vital. ¿Qué significa? Que ocurrió antes de morir, porque y eso nos ayuda a nosotros a distinguir entre un coágulo de tipo vital o un tipo post-mortem. El post-mortem uno le echa el agua y ¡prac! Se, se, se desprende fácilmente. Entonces, esos no son eso es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a decir, sí, esta persona murió por tal cosa. ¿Ok? Una embolia. Ahora acá hay otra. Aquí, coagulación intravascular, ya hablamos de eso del niño, que eso después vamos a hablar. Ahora tenemos la hipertensión arterial. Fíjense bien, esto es importante lo que vamos a ver porque va a estar ligado a lo que nosotros vamos a ver y, cuando vamos a la extensión. Estos factores de riesgo son importantes que los contamos nosotros. Herencia y factores genéticos. Una persona que tiene problemas de presión arterial, es importante preguntar si el padre, la mamá o el papá han tenido también el mismo problema a los familiares más cercanos a su abuelo, si han tenido problemas de hipertensión arterial. ¿Ok? La otra cosa es la resistencia a la insulina. También generalmente son los gorditos que nosotros encontramos, ¿no? Que tienen problemas. El sobrepeso, la obesidad. Hay mucha gente que también come mucha sal y eso es importante también porque la sal también es un factor importante de riesgo, de riesgo en la hipertensión. El alcoholismo también, el sedentarismo y los factores psicosociales. Bueno, tipos de infarto, eso es lo que estábamos hablando, hicimos un poco de repaso. Aquí estamos mirando, ¿se acuerdan que dijimos? El infarto agudo es de tipo rojo, así como nosotros encontramos rojo. Entonces, correspondiente a la área donde la arteria coronaria está obstruida. Y aquí estamos mirando nosotros un infarto curado. No es curado, es un infarto antiguo, porque el infarto ahí se salvó nomás de milagro. Ya no se cura porque sigue aquí. Esto que nosotros vemos son áreas ya de fibrosis. Fibrosis, fíjense, de color blanco. Entonces, entre esto de aquí que es rosado y este otro que es el infarto curado o infarto antiguo, hay uno que queda más amarillento. Entre este y este está aquí, digamos. ¿Ok? Ese infarto, ese es el infarto que nosotros llamamos, y a veces, eh, es un periodo de transición que es un infarto antiguo. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí estamos viendo la hipertrofia ventricular, que es muy importante, fíjense bien. ¿Por qué les muestro esta idea? Porque después vamos a hacer repaso de lo que estamos hablando. Nosotros entonces estamos viendo aquí un ventrículo izquierdo, mire, bastante hipertrofiado. ¿Qué es esto de aquí? De aquí hasta aquí, ¿qué es esto? De aquí hasta ahí, ¿qué es? El miocardio. El miocardio, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya en este caso es el izquierdo, ¿ok? Entonces, bastante hipertrofiado. ¿Y cuánto saben ustedes cuánto mide normalmente el miocardio y el pericardio, las medidas?
Bueno, jóvenes, parece que está larga la cosa. Es que estamos teniendo problemas de audio. ¿Hola? ¿Se escucha bastante? Sí, se Ajá. escucha, doctor. Sí. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Hasta qué número? Mañana vamos a seguir con este tema de las preguntas, ¿ok? Creo que nos quedamos en infarto. Claro, En por eso. hipertrofia cardíaca, doctor. Sí, está bien. Es que este tema es importante que lo volvamos a mirar. Miremos de nuevo las imágenes, miremos de nuevo las preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ya? De todas maneras, en su libro está muy detallado, pero a mí me interesa que ustedes vean las imágenes y entiendan los conceptos que estamos hablando, ¿ok? ¿Aló? Está bien, doctor, gracias. Está Ya, bien, doctor. entonces mañana continuamos el otro tema, el mismo tema, este mismo tema, pero vamos a avanzar de las preguntas, ¿ok? Ya, muy bien. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor, muchas gracias. Mañana, doctor.